y también las leyes que rigen o que debe cumplir un gas para considerarse como ideal. Hay una primera división que hacemos de gases donde separamos gases ideales o perfectos. Esto porque está dicho en algunas publicaciones, pero en realidad gas perfecto yo diría que no existe, porque de alguna manera hasta el gas ideal en determinadas condiciones se puede licuar. Y después tenemos los gases reales, que son los que conocemos y utilizamos comúnmente. ¿Por qué están o cuáles son las condiciones que hacen a que un gas se comporte como tal? Las variables termodinámicas. Esas variables termodinámicas están de alguna manera dependientes de la ecuación de estado, que es lo que vamos a ver. Volumen, presión, temperatura y la constante del gas de que se trate, que está tabulada. Dentro de los gases reales vamos a tener lo que se llaman gases permanentes, que ante una variación de presión a la temperatura de trabajo del gas no pueden ser licuables, o sea que permanecen siempre como gas. Y los gases licuables que con una simple variación de presión podemos llegar a licuarlos. Evidentemente hay que tener en cuenta una cosa, ¿no? El gas es como que no tiene forma, la interacción molecular no existe. Y la forma que toma o el volumen que toma va a depender del volumen del recipiente. Y dependiendo de la presión a la que se encuentra, va a ser la presión que van a ejercer sobre las paredes del recipiente. Entonces, el gas es volátil cuando lo tiramos a la atmósfera, evidentemente que no tiene ninguna forma, no hay cohesión molecular. Tener en cuenta eso. Los gases ideales, que es lo que nos ocupa ahora, cumplen con distintas leyes. Unas son las leyes de Boyle-Mariotte y las otras de Gay-Lussac. A baja presión y a baja densidad. Dejan de ser ideales cuando las presiones son muy elevadas o las temperaturas muy bajas, porque ya no se comportan como tal. Y como dijimos recién, el gas perfecto para nosotros es inexistente. Vamos a ver que la ley de Boyle-Mariotte es una sola y lo hace para una transformación isotérmica, o sea, se vale una transformación isotérmica, y Gay-Lussac tiene una ley que también se llama de Charles, que lo hace haciendo un análisis a presión constante, y otra que es propia de Gay-Lussac, que lo hace a volumen constante. Ya lo vamos a ver. Entonces decimos que un gas es ideal si está a baja presión y una temperatura no muy baja. Eso como primera medida. Las principales características que podemos nosotros mencionar para lo que cumple un gas ideal de acuerdo a la teoría cinética de los gases son las que vemos a continuación. Por un lado, que las partículas son muy pequeñas y, como recién decíamos, no tienen volumen, adquieren el volumen del recipiente en el cual se encuentra. Se dice que las partículas permanecen en movimientos caóticos permanentes. Eso porque no hay cohesión entre las mismas. Además, el choque que se produce de las partículas con las paredes del recipiente que se está conteniendo hacen una fuerza que promediada en el área se llama presión. Eso es tan fácil como 1 más 1 igual a 2. Y lo que recién decíamos, para un gas ideal no existe atracción intermolecular, por eso lo de la forma, y los choques de las partículas son perfectamente elásticos, es decir, no hay pérdida por fricción, chocan y vuelven a otra condición. Dicho esto, y teniendo en cuenta estas condiciones para las cuales debe cumplir un gas ideal, vamos a ver las leyes que lo rigen. Decíamos de la ley de Boyle-Mariotte, que hace un análisis a temperatura constante, es decir, que la presión por volumen en cada uno de los puntos es igual a constante. Esto es manteniendo un gas a temperatura constante y los volúmenes ocupados por una misma masa son inversamente proporcionales a las presiones que soportan, y lo vamos a ver acá en el diagrama. Dijimos que las formas de
son hipérbolas equiláteras, distintas temperaturas o isotemperaturas, que estamos viendo ahí, en este caso, 3 temperaturas distintas, T1, T2 y T3, que ya lo vamos a ver, y estamos viendo una variación de volumen y variación de presiones que son los que nos van a permitir realizar el análisis. Si tomamos esta temperatura, que la llamamos T1, esta línea de puntos, se puede ver poco porque está en negro, y analizamos 2 puntos de la misma, donde va a tener una determinada presión y un volumen correspondiente, y otra determinada presión y un volumen correspondiente, y hacemos ese análisis en forma isotérmica, ahí lo estamos representando la presión y el volumen de cada uno de los puntos que llamamos 1 y 2, ¿sí? Y vemos que son curvas de 3 temperaturas distintas, y aquí tenemos que tener en cuenta una cosa: a medida que nos alejamos del punto cero o de unión de los ejes coordenados, a la medida que nos alejamos, hay una mayor temperatura. Por eso decimos que T1 es mayor que T2 y mayor que T3. Si nosotros hacemos un análisis y tenemos en cuenta una transformación isotérmica, esa igualdad que decimos que P por B es igual a constante, vamos a establecer que P1 por B1 va a ser igual a P2 por B2 igual a constante. Si nosotros relacionamos volúmenes y presiones, vemos que en esta condición la variación de volumen es inversamente proporcional a la variación de las presiones. Para los gases reales que trabajan a bajas presiones, podemos decir con un grado de aproximación bastante importante que actúan como gases ideales. Entonces hemos visto una transformación isotérmica y está dada por la ley de Boyle-Marriott y la hace a temperatura constante. Vamos a ver la primera ley de Gay-Lussac, que también se conoce como ley de Charles, y aquí hace un análisis a presión constante, o sea, hay una transformación en el equilibrio presión constante. Esta transformación se denomina isobárica, y hay un aumento de volumen, y como consecuencia de ese aumento de volumen, un aumento de temperatura, que vamos a ver que tenemos una dependencia lineal. Aquí estamos viendo las 2 temperaturas del proceso. En el diagrama presión-volumen vamos a establecer una presión de inicio P1 y un volumen de inicio P1, y vamos a pasar a presión constante a un volumen P2 y una presión P2 que va a ser igual a P1, y vamos a tener 2 puntos inicial y final del proceso, tal como lo marcamos ahí, a 2 temperaturas distintas. T1 una temperatura inicial, T2 una temperatura final. Ese proceso que va de 1 a 2 lo hacemos entre esos puntos en forma de presión constante, es decir, isobárico. Esto nos va a permitir hacer el siguiente análisis. Si tenemos en cuenta una condición general, vamos a decir que el volumen de cualquier punto que esté definido por una determinada temperatura y determinada presión, vamos a tomarlo en cuenta desde el punto inicial de sub 0 más algo que se da con un valor teórico, que vamos a ver de qué se trata, que dice que ese volumen va a ser igual al B sub 0 por 1 más alfa T, la temperatura que corresponde. Por ahora hasta ahí y vamos. Si analizamos el estado 1, vamos a decir que B sub 1 va a ser igual a B sub 0 más B sub 0 por alfa T sub 1. Ya vamos a ver que alfa es el grado de dilatación que produce a presión constante el fluido o el gas. Operando podemos sacar factor común de P sub 0 y queda la ecuación tal como la que estamos viendo ahí. En el estado 2, lo mismo, vamos a necesitar determinar cuál es el volumen 2 que ocuparía el gas.
hacemos lo mismo, solamente que cambiamos la temperatura porque ahora estamos sobre esta temperatura T sub 2. Esto, si relacionamos los dos volúmenes, B sub 1 y B sub 2, como habíamos visto recién, va a quedar una ecuación como la que estamos viendo ahora. B sub 1 sobre B sub 2 igual a 1 más alfa T sub 1 sobre 1 más alfa T sub 2. Donde alfa decimos que es el coeficiente de dilatación a presión constante. Y toma ese valor. Por ahora es un valor fijo que lo vamos a tener que tener en cuenta al momento de calcular esa variación que sufrió el gas ideal. Si nosotros continuamos con este análisis, un segundito, que veíamos recién, no sé por qué no me lo pasó completo, y ahora, como nosotros conocemos que ese valor de 1 más alfa T sub 1 no lo vamos a hacer acá matemáticamente, pero si es 273 más T1 es temperatura absoluta, sobre 273, que sería la temperatura de origen, decimos que este término es igual a T sub 1 sobre T sub 0, y para el otro punto, si el punto 2 va a ser T sub 2 sobre T sub 0. Si nosotros ahora igualamos ese B sub 1 sobre B sub 2, vemos que va a ser igual a T sub 1 sobre T sub 2. ¿Qué nos dice esta primera ley de Gay-Lussac? Que los volúmenes son proporcionales a las temperaturas. Los volúmenes son proporcionales a las temperaturas logradas en este análisis o en esta variación que sufrió el gas ideal. Si ahora nos vamos a la segunda ley de Gay-Lussac, vamos a hacer un análisis pero a volumen constante. Vamos a tener el sistema de las dos isotérmicas y vamos a decir que vamos a hacer el proceso a volumen constante, por eso B sub 1 va a ser igual a B sub 2, y vamos a tener una variación de presión entre el punto 1 y el punto 2, tal como estamos viendo a continuación. Ahí tenemos los puntos sobre las temperaturas del volumen seleccionado y las diferencias de presiones debido a ello. Es decir, que aquí, entre los dos puntos, 1 y 2, vamos a tener una transformación isocora, es decir, a volumen constante. Vamos a hacer un análisis similar al que hacíamos recién y vamos a establecer ahora para el estado 1 la presión P sub 1, que va a tener una ecuación de forma similar, pero con presiones en vez de volumen, y en vez de alfa aparece beta, que ya vamos a ver de qué se trata beta. De alguna manera tiene cuánto es, cómo representa el aumento que hemos tenido de presión entre 1 y 2. Operamos de la misma manera que hacíamos recién, el estado 2 va a ser lo mismo, nada más que vamos a cambiar presiones por volúmenes, muy rápido para no demorar más tiempo. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí tenemos el mismo gráfico que recién veíamos, pero que estamos haciendo un análisis a volumen constante. Ese beta ahora es el coeficiente de aumento de presión a volumen constante. El otro era coeficiente de dilatación a presión constante. ¿Qué es lo que nos dice ahora? Si relacionamos las dos presiones, P sub 2 sobre P sub 1, vemos que va a ser igual a T sub 2 sobre T sub 1. Yo no hice todo el proceso matemático, pues no tiene sentido, pero vemos cuál es la conclusión. Que las presiones que soporta un gas son directamente proporcionales a las temperaturas. Es decir, acá hubo como una compresión a volumen constante, ¿sí? Y vemos que esa variación de presiones son directamente proporcionales a las variaciones de temperatura, porque los puntos que están, necesitamos dos parámetros, en este caso presión y temperatura.
Dicho esto, y habiendo hecho el análisis a temperatura constante, a presión constante y a volumen constante, vamos a ver cómo hacemos para determinar cuál es la ecuación general de estado de los gases ideales. Esta la vamos a usar bastante, la primera ecuación termodinámica que vemos. Vamos a suponer el mismo diagrama de Clapeyron con dos temperaturas distintas y vamos a establecer, por un lado, una relación a presión constante, que estamos viendo ahí, y vamos a establecer 3 puntos. 1A, donde vamos a hacer una transformación isobárica, y una A2, donde la transformación va a ser isotérmica. El análisis lo podemos hacer de la misma manera si vamos, por ejemplo, desde este punto al 2 y de ahí al A. El análisis es el mismo. Entonces, dicho esto, vamos a tomar como temperaturas absolutas T sub A, que va a ser igual a T sub 2, porque es la misma temperatura, y T sub 1, por un lado. Por otro lado, vamos a establecer 3 volúmenes, el que ocuparía el gas en la condición del punto 1, el que ocuparía el gas en la condición del punto A, y el B sub 2, que ocuparía en la condición del punto 2. Como dijimos que el primer análisis de presión constante, vamos de 1 a A, y ya vamos a analizar qué pasa en el mismo, haciendo una transformación isobárica, y vamos a ir de A a 2, haciendo una transformación isotérmica. Si nosotros analizamos la transformación 1A isobárica, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Qué vamos a poder hacer? Tenemos en cuenta, por un lado, a qué es igual el volumen B sub 1, recién veíamos a qué era igual el volumen B sub 2, pero ahora se va a transformar en B sub A. Toma ecuaciones similares a las que hemos visto. Le llamamos 1 y 2, y si dividimos B sub 1 sobre B sub A, nos va a quedar relacionado, igual que lo que veíamos recién, donde aparecen las dos temperaturas y alfa, que era el coeficiente de dilatación a presión constante. Si nosotros, de esa ecuación, que lo que necesitamos, como el volumen inicial es 1 y lo conocemos, necesitamos determinar cuál es el valor de B sub A. Entonces despejamos B sub A y tenemos una ecuación como esta, que es igual a B sub 1, y por la diferencia entre los dos procesos digamos, temperatura T sub 2 y temperatura T sub 1. Hasta ahí vamos. Y ahora vamos a hacer el análisis, pero para determinar la ecuación final de estado, pero en la transformación A2, que es isotérmico. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Aquí vamos a tener en cuenta una cosa. P sub 1. ¿Por qué decimos P sub 1? Porque va a ser igual a P sub A. Es lo mismo que poner P sub A. Es igual P sub 1, perdón, por B sub A, el volumen que ocupa en esa condición, va a ser igual a P sub 2 por B sub 2. Yo no lo tracé acá, pero se entiende que ahí hay una función. B sub A, despejado de ahí, va a ser igual a P sub 2 sobre P sub 1. A esa ecuación la vamos a llamar 4. Si nosotros ahora relacionamos presiones, volúmenes y temperaturas con las ecuaciones que nos permiten, vamos a decir, por un lado, que tenemos T2, B sub 1, T sub 1, y va P sub 2, B sub 2, T sub 1. Ahora, si nosotros lo establecemos y llevamos a los subíndices a un mismo término, vemos que P1, B1 sobre T1 dice que es igual a P2, B2 sobre T2, igual a constante. Es decir, recién lo que hicimos es determinar determinados valores y ahora estamos viendo cómo relacionar esos nuevos valores del punto 1 con el punto 2, con el punto inicial y el punto final. Eso P1 por B1 sobre T sub 1 igual a P2 por B2 sobre T sub 2, vamos a decir que es igual a constante. Si tuviéramos otro punto, 3 sería P sub 3, B sub 3, P sub 3 igual a constante.
¿Qué es lo que nos indica esto? Que si nosotros igualamos la ecuación 3, ¿recuerdan cuál era? Con esta ecuación 4 que habíamos determinado recién de B sub A, igualamos, esta era la expresión 3 que habíamos determinado el valor de B sub A teniendo en cuenta una transformación isobárica, y esta, la ecuación que obtenemos teniendo en cuenta una transformación isotérmica, las igualamos y desde aquí agrupamos por subíndice y ponemos que P1 por B1 sobre 1 más alfa T1 es igual a P2B2 sobre 1 más alfa T sub 2, la llamamos 5, y teniendo en cuenta que conocemos que 1 más alfa T sub 2 es igual a T2 T sub 0, que era lo primero que habíamos visto, y que 1 más alfa T1 era igual a T sub 1 sobre T sub 0, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora reemplazamos en esta ecuación, en la que habíamos puesto los mismos subíndices en un término y en otro término, miembro y en otro miembro, y luego hemos establecido algunos valores, los reemplazamos en la ecuación 5, nos va a quedar esta ecuación que dice que P1 por B1 sobre P1 igual a P2 por B2 sobre P2 igual a constante. Es decir, lo que en principio habíamos establecido se prueba matemáticamente. Esta ecuación, P1 por B1 sobre P1 igual a P2 por B2 sobre P2, es lo que se conoce como ecuación universal de los gases ideales. Que si nosotros ponemos en forma genérica P por B sobre T igual constante, se llama o se establece la ley combinada de los gases ideales. Y si ahora tenemos en cuenta el gas que evoluciona y esa modificación que vamos a tener va a estar dado por una constante de ese gas, llamamos R, podemos establecer que mediante lo que hemos estado realizando con el diagrama de Clapeyron, establecer una ecuación de estado del gas perfecto de Clapeyron, que es, perdón, gas ideal ahí, está mal, y va a decir que P por B va a ser igual a R por T. Lo único que hemos hecho es pasarte acá y colocado el gas del que se trata, porque eso evidentemente que nos va a hacer variar la condición de algunos de los parámetros. ¿Qué quiere decir? Que nosotros si necesitamos determinar un valor, por ejemplo, de presión del punto 1, vamos a tener P1, B1 igual a RT1, y si tenemos de alguna manera los datos de volumen y temperatura y conocemos el gas, lo sacamos de tabla la constante R, nos permite determinar el valor de la presión o cualquiera de los otros valores. Y en el punto 2 sería lo mismo. Van a hacer ejercicios donde van a aplicar esta ecuación en más de una vez. Acá sería para un kilo de gas o la unidad de gas. Si nosotros tenemos en cuenta un peso o una masa de gas, esa ecuación se transforma en P por B igual a G o M por R por T. Y esta es la ecuación general de estado o ecuación general de los gases ideales, que en termodinámica es la primera ecuación que se analiza y que se tiene. ¿Hay alguna pregunta hasta acá o algo que fue muy rápido y quieren que vuelva? Desde ya les aviso que estoy viendo la forma de grabar la clase, grabármela a la clase, y después el tema grabar se puede grabar, el tema es cómo la transfiero a algún lugar que se las pueda pasar a ustedes, o a través de un WhatsApp, o a través de un mail, por lo menos el link, o que quede en una nube donde ustedes puedan ver y tomarla de ahí, cosa que ustedes puedan estudiarla al ritmo que cada uno pueda, cosa de ir parándola y ir acomodándose un poquito la clase. Para terminar, vamos a ver
esto que tengo acá. Fundamentalmente, tener en cuenta que las isotermas son equiláteras y que tenemos una relación entre los parámetros presión, volumen y temperatura, y que podemos expresar, por ejemplo, el volumen y la presión en distintos diagramas, como en el presión-temperatura en este caso, donde vamos a poder relacionar los volúmenes o la variación de volúmenes, y en este volumen-temperatura, que no lo habíamos visto, porque es un volumen de lo mismo, donde podemos representar las distintas presiones. Lo que estamos viendo que a medida que, como es el ángulo de incidencia que nosotros vamos a tener, cuanto menor sea este ángulo, mayor va a ser el volumen. A medida que nos alejamos de temperaturas, en este caso, el volumen va a ir disminuyendo. Lo mismo pasa con la temperatura. Tener en cuenta que las presiones, los volúmenes no tienen para un mismo sistema, no van a terminar en la misma pendiente. Nos quedan 9 minutos. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo para acotar?